Muy buenas a todos. En este día vamos a presentar el caso de Bedoya Lima y otra versus Colombia. Este grupo pertenece al programa de Derecho quinto semestre de la Corporación Universitaria Rafael Núñez sede de Barranquilla, el cual está integrado por Wendy Calle de la Cruz, Luz Dani Petro Díaz, Alejandro Mario Vargas Arrieta, Jessica Carolina Villarreal Zambrano, José Javier Pertú Salomé y Marcela Amado Tafura Dara. A continuación estaremos presentando dicho caso. Las circunstancias del efecto fáctico de Ginette Bedoya, quien fue una distinguida periodista privada de su libertad por muchos actos de violencia que se cometieron hacia ella, durante la audiencia del juicio que se inició durante la fecha del 15 de marzo, es un hecho sin precedentes. El Estado colombiano se enfrentaba al primer caso de violencia sexual que lo llevaba ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el desarrollo de la audiencia, y después de un desgarrador relato de la distinguida periodista Ginette Bedoya como víctima, la representación del Estado decidió retirarse alegando que no contaba con garantías para continuar con este caso. Recusó a 5 de los 6 jueces, solicitó la nulidad de lo actuado y por último solicitó excluir las preguntas realizadas por la jueza y los jueces de la Corte. Normatividad internacional y nacional invocada. De acuerdo a la normatividad utilizada por la Corte en la última sentencia emitida por esta, tenemos a los citados artículos del Estatuto de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, los cuales son: artículo 4, derecho a la vida. Numeral 1. Toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Numeral 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada del tribunal competente y de la conformidad con una ley que establezca tal pena, dictado con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se aplique actualmente. Numeral 3. No se establecerá la pena de muerte en los estados que han abolido. Numeral 4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. Numeral 5. No se impondrá la pena de muerte a las personas que en el momento de la comisión del delito estuvieran menos de 18 años de edad o más de 60, ni les aplicará a las mujeres en estado de gravidez. Numeral 6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente. Artículo 19. Los jueces estarán impedidos de participar en asuntos en que ellos o sus parientes estuvieran intereses o directos o hubieran intervenido anteriormente como agentes, consejeros o abogados, o como miembros de un tribunal nacional o internacional, o de una comisión investigadora o en cualquier otra calidad de juicio de la Corte. Artículo 29. Cuando la comisión, las víctimas o presuntas víctimas, en sus representantes, el Estado demandado o, en su caso, el Estado demandante no comparecieren o se abstuvieren de actuar, la Corte de Oficio impulsará el proceso hasta su finalización. Artículo 22.2. Solamente a solicitud motivada de la Corte integrada al afecto por los jueces restantes. Artículo 19. Los jueces estarán impedidos de participar en asuntos en que ellos o sus parientes estuvieran en interés directo o hubieran intervenido anteriormente como agentes, consejeros o abogados, o como miembros de un tribunal nacional o internacional, o una comisión investigadora en cualquier otra calidad, a juicio de la Corte. Artículo 29. Cuando la comisión, las víctimas o presuntas víctimas, en sus representantes, el Estado demandado o en su caso, el Estado demandante no comparecieren o se abstuvieren de actuar, la Corte de Oficio impulsará al proceso hasta su finalización. Artículo 22.2. Solamente a solicitud motivada de la Corte, integrada al afecto por los jueces restantes. Artículo 6.3.
si fuere necesario para preservar el quórum de la Corte, los estados partes en la convención, en una sesión del Consejo Permanente de la OEA, a solicitud del presidente de la Corte, nombrarán a uno o más jueces interinos que servirán hasta tanto no sean reemplazados por los elegidos. Representante de Víctimas y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A continuación, se nombrarán a los representantes de las víctimas y la Comisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El representante de Janet Bedoya, Pedro Vaca. La presidenta de la Corte Interamericana, jueza Elizabeth Odio Benito. El vicepresidente de la Corte Interamericana, Patricio Pazmiño Freire. Los jueces de la Corte, Raúl Zaffaroni, Ricardo Pérez Manrique, Eduardo Ferrer, MacGregory Poisot. En el caso Bedoya Lima, las pruebas aportadas fueron las solicitudes de investigación, las demandas rechazadas y las contestaciones de la Fiscalía al respecto del caso. También se toman como prueba los resultados de medicina legal practicadas a las víctimas, donde se demuestran señales de tortura y violación sexual ocasionadas por los paramilitares y apoyados por los agentes del Estado. Posteriormente, estas pruebas serían remitidas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al probarse la negligencia y revictimización generada por los entes de justicia nacionales cuando las víctimas dieron a conocer la situación. Sin embargo, expresan que lo único que recibieron por parte de los entes de justicia fueron amenazas y silencio por parte de estos. Bueno, también cabe resaltar que Colombia aceptó la competencia de la Corte IDH, eso fue el 21 de junio de 1985, y desde entonces ha sido juzgado por la misma en repetidas ocasiones, no ha sido una sola vez. También ha sido declarado responsable y en consecuencia de esto ha debido reparar a las víctimas, adecuar su ordenamiento jurídico nacional y también reafirmar un cumplimiento genuino y verídico de las obligaciones derivadas de tratados internacionales, de los cuales esta también es parte. Sin embargo, el mismo Estado cuestiona sistemáticamente estas obligaciones, aun cuando el gobierno nacional manifiesta constantemente frente a la comunidad internacional su supuesto compromiso con el respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Continuando con el caso de Bedoya Lima y otras versus Colombia, este caso sucedió el 25 de mayo del 2000 cuando la periodista Janet Bedoya Lima fuera privada de su libertad, torturada y violentada sexualmente por paramilitares cobrados en complicidad con agentes del Estado. Mientras aguardaba para ingresar a realizar una entrevista en la cárcel La Modelo de Bogotá, a la que regularmente acudía en el marco de una investigación sobre atroces hechos ocurridos al interior de este establecimiento. Anteriormente, Janet Bedoya y su madre ya habían sido víctimas de amenazas y de un atentado que no fue investigado, y tampoco se les habría otorgado protección pese a presentar solicitudes reiteradas para ello. Lo que Janet Bedoya sí obtuvo de la justicia colombiana fueron unos constantes silencios, impunidad y revictimización. Por esto, este caso llegó a la justicia internacional y hoy es juzgado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Cabe resaltar que en este caso se realizó una audiencia el pasado 15 de marzo de este año vigente 2021 con una intervención realizada por el agente del Estado colombiano y este solicitó la recusación de la presidenta y todos los jueces de la Corte presentes en la audiencia pública, a excepción del juez Eduardo Biogrossi, ya que este consta de falta de garantías y objetividad en dicho proceso. Durante la audiencia del juicio que se inició en la fecha pasada, 15 de marzo, es un hecho que sin precedentes el Estado colombiano se enfrenta al primer caso de violencia sexual de lo que ha llevado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En el desarrollo de la audiencia y después de un desgarrador relato de la señora Janet Bedoya como víctima, la representación del Estado decidió retirarse alegando que no contaba con las garantías para continuar. Recusó a 5 de los 6 jueces, solicitó la nulidad de lo actuado y por último solicitó excluir las preguntas realizadas por la jueza y los jueces de la Corte.
A pesar de que la víctima haya recorrido para poder obtener la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición de ella misma y miles de víctimas de hechos similares, el Estado decidió darle la espalda una vez más. Y como una salida totalmente errada, ofreció una solución amistosa que asumió como una oportunidad para garantizar un simple perdón y olvido que, lejos de los derechos de las víctimas, atacó su dignidad y generó una nueva revictimización. Con esto repudia las organizaciones de mujeres feministas y de derechos humanos. El Estado colombiano dejó clara su postura de desconocimiento de todas las obligaciones internacionales en materia de derechos de las mujeres, como el de respetar, proteger y garantizar el derecho humano de toda mujer a vivir una vida libre de violencia y actuar diligentemente, investigar, juzgar y sancionar a los responsables de su comisión. Después de esto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos determinó que la solicitud era improcedente, que su composición se mantendría y que la audiencia continuaría en los próximos días de 22 y 23 de marzo. En esos días, el Estado reconoció la responsabilidad internacional por las fallas del sistema judicial por no haber realizado una investigación penal digna, por lo cual pidió perdón a la víctima. En particular, pidió perdón por las 2 oportunidades en las que la señora Ginette Bedoya declaró ante la justicia colombiana, así como por no investigar ante las denuncias presentadas con ocasión de las amenazas y por el daño que estos sucesos le ocasionaron. Al momento de que el Estado reconoció la responsabilidad, no tuvo en consideración todas las violaciones de derechos humanos sufridas por Bedoya, en especial la privación de la libertad, la tortura y la violencia sexual que sufrió. La impunidad del mismo Estado ha garantizado, pese a las exigencias de la señora Ginette Bedoya y de su madre, o las amenazas y hostigamientos contra ellas que persisten hasta la actualidad. Con este reconocimiento reducido y tardío de responsabilidad, careció de propuestas de acciones concretas y conllevó la revictimización de la señora Ginette Bedoya, quien destacó la inexistencia de un protocolo de verdaderamente les permita a las víctimas de violencia sexual acceder a la administración de justicia, y que la Fiscalía General de la Nación como testigo presentó como perfecto, completo y adecuado para estos casos. La señora Ginette Bedoya fue enfática en destacar que el papel determinante de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en esta oportunidad, pues tendrá en sus manos la posibilidad de determinar unos estándares precisos a nivel regional frente a las violencias que sufren las mujeres periodistas al día a día. Claramente no podemos obviar que el Estado ha desconocido de todo tipo de obligaciones de derechos y garantías para las víctimas en estos procesos, ya que lo que también se ha convertido en un fuerte ataque a otras miles de mujeres víctimas de quienes, estando en plano judicial, aún no ven garantizados sus derechos por la ausencia de una perspectiva de género, de mecanismos eficaces, y por la misma violencia de las instituciones y sus funcionarios ejercen en su contra. Mientras tanto, muchas otras víctimas aún guardan silencio, temerosas de denunciar ante un Estado que no tiene reparo en mantener un pacto de impunidad. La maniobra que despliega por los representantes del Estado frente a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es además una muestra de ese discurso contradictorio que entraña unos crudos y dolorosos antecedentes de irrespeto, descrédito, amenazas y ataques contra sus propios funcionarios judiciales. Esta vez el ataque se ha trasladado a un escenario internacional al que previamente ha concurrido el Estado y las víctimas, cuya actuación busca mantener viva la humanidad que debe encarar la justicia y a quienes la administran, como los jueces, para con las víctimas, y que no implica en ningún momento desconocer las garantías de los sujetos procesales, ya que en este tiempo le tocó al gobierno del señor Iván Duque, presidente actual del Estado colombiano, a través del director de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, el señor Camilo Gómez Alzate, ha reafirmado que poco
a nada le interesa respetar la independencia y la autonomía de los jueces y tribunales que imparten justicia en el territorio nacional o en instancias internacionales. Esta actuación hace parte de una extensa lista de ataques contra independencia judicial que empieza a convertirse en una práctica generalizada. Cabe resaltar que Colombia aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 21 de junio del año 1985 y desde entonces ha sido juzgado por la misma en repetidas ocasiones. Ha sido también declarado responsable y, en consecuencia, ha debido reparar a las víctimas, adecuar su ordenamiento jurídico nacional y reafirmar un cumplimiento genuino y verídico de las obligaciones derivadas de tratados internacionales de los cuales es parte. Sin embargo, el mismo Estado cuestiona sistemáticamente estas obligaciones, aun cuando el gobierno nacional manifiesta constantemente frente a la comunidad internacional su supuesto compromiso con el respeto, protección y las garantías de los derechos humanos. Frente a la gravedad de todos estos hechos, se movilizan y se levantan las voces para exigir la justicia en uno de estos casos similares a otros. En el caso Bedoya Lima versus Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso 6 medidas cautelares contra el Estado colombiano, con las que busca garantizar la protección de los derechos de la periodista Ginette Bedoya Lima y de su mamá Luz Nelly Lima, quienes continúan siendo víctimas de intimidaciones, luego del caso de secuestro, abuso sexual y tortura en hechos ocurridos en los años 2000 en la cárcel Modelo de Bogotá. Basados en el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el numeral 1 nos dice lo siguiente: cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de estos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. El numeral 2 de este artículo nos dice lo siguiente: en casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera unánime, resolvió las siguientes medidas provisionales. Primero, requerir al Estado de Colombia que adopte inmediatamente todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la vida e integridad personal de Ginette Bedoya Lima y Luz Lima, presuntas víctimas dentro del presente caso. Segundo, requerir al Estado que dé participación a las beneficiarias en la planificación e implementación de estas medidas de protección y que en general las mantenga informadas sobre el avance de su ejecución. 3. Requerir al Estado que presente información actualizada a la Corte sobre las medidas de protección que fueron adoptadas a favor de las personas mencionadas en el punto resolutivo 1 a más tardar el 9 de abril del año 2021. Cuarto, requerir a las personas de las presuntas víctimas que presenten sus observaciones dentro de un plazo de 10 días a partir de la notificación del referido informe del Estado solicitado en el punto resolutivo 3, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones a dicho informe del Estado
dentro de un plazo de 10 días a partir de la recepción de las observaciones de las representantes. 5. Requerir al Estado que continúe informando a la Corte cada 2 meses contados a partir de la remisión de su último informe sobre las medidas provisionales adoptadas. Y 6. Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente resolución al Estado de Colombia, a la Comisión Interamericana y a la representación de las beneficiarias. Una de las concepciones que puede tomar la sentencia respecto a este caso es sobre el reconocimiento del perjuicio y o daño ocasionado y generado por Colombia y un grupo paramilitar a la integridad de la periodista y su congénere. Otra concepción es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga al Estado colombiano a pagar por sus daños y no solo aplica el perdón, pues el daño no es solo íntegro por la violación, sino también psicológico, ya que las dos personas tuvieron que afrontar procesos de recuperación para superar el daño. Esto, argumenta Bedoya y su madre, le ha traído problemas en su trabajo a causa del perjuicio. Pero sin irnos tan lejos del punto, la Corte Interamericana reconoce, al igual que Colombia, que hay un caso de vulneración de los derechos humanos y negligencia en los asuntos judiciales respecto a este caso y muchos otros. La respuesta más sensata es que el caso Bedoya Lima está yendo por un camino correcto y en poco tiempo Colombia pagará por los daños ocasionados a estas personas. Otra parte, hasta el momento las medidas que se han emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos es solo declarar improcedente las solicitudes del Estado emitidas por Colombia para pasar al caso otra jurisdicción y otras peticiones de otros actores. Hasta el momento, el caso de Bedoya Lima sigue siendo fuente de conflicto entre el Estado y las reconocidas víctimas, y se espera que en una futura parte se puedan dar a las víctimas una merecida indemnización y reparación por los errores del Estado colombiano. Bueno, y aquí finalizamos el caso de Bedoya Lima y otras versus Colombia. Esperamos que la información dicha anteriormente y sustentada en este video haya sido informativa para ustedes. Muchas gracias y que tengan un excelente día.